Este salmo está adjudicado a Etán Esrahita, es de los hijos de Korah. No hay consenso sobre quién es, si un clan, una familia, una tribu, etcétera. Pero aquí también vemos a este Etán que es Esrahita. Pero por otro lado vemos varios Etán, la tribu de Judá, de la tribu de Leví, a un pordiosero también, que por cierto en algunas versiones aparece como Esrahita el indígena. Por ejemplo, la Castilian dice Etán el indígena. Es la traducción de Esrahita. Que les digo que hay a veces palabras inciertas, ¿no? Por otro lado, tenemos un Etán, por supuesto, el sabio de la época de Gemán, comparados todos ellos en su sabiduría con Salomón, aunque Salomón, como leemos, era superior a todos ellos. En el libro de las crónicas de los reyes encontramos a Gemán, a Etán, a Calcol, a Darda, como hombres sabios. Pero por otro lado, cuando vamos al contenido del Salmo, no es de la época de David, junto con Asaf también. ¿Se acuerdan que hemos visto que hay Asaf y descendientes de Asaf en la época del exilio? También está Gemán y descendientes de Gemán. Está Korah, los hijos de Korah, en la época de David y Salomón. Pero también tenemos hijos de Korah antes del exilio, durante el exilio y después del exilio. Entonces se pone más complicado cuando nos dicen que es de Etán, el esrajita, y es masquil, es un salmo o un poema de instrucción. Es decir, que viene una instrucción, que viene una reprensión, que viene, pues podemos ir hasta un juicio, ¿no? Pero que este Etán, de la época de David y de Salomón, pues no conoce este contenido. Nadie se iba a imaginar eso. Bueno, cualquiera puede decir, bueno, proféticamente lo profetizó, lo vislumbró y lo escribió. Bueno, no negamos ese poder del Eterno con sus siervos, ¿no? Pero no es el caso, porque aquí incluso da detalles sobre el pasado de Israel en la época de David y el futuro, o más bien el contexto del exilio, cuando los hijos de David, sus descendientes, arruinaron el pacto, quedaron mal ante el Eterno y el Eterno los desechó e incluso anuló el pacto. Este salmo es una evidencia, clara evidencia, de lo que ya estudiamos en el profeta Irmiyahu, de que ellos anularon el pacto, por lo cual el Eterno iba a hacer un nuevo pacto. Es evidencia total y contundente de que el Eterno había desechado a la descendencia de David para que volvieran a ser reyes, porque cuando regresaron del exilio ya no hubo reyes, y que por lo cual el Eterno iba a enviar a su pastor, a su rey, a Dodí, a su amado, figurado como David, de entre las familias de David, por supuesto, para que reinara según el reino del Eterno. Este salmo es la evidencia de que el reino de antaño, como lo fue desde David hasta Hizkiyahu, y podríamos hablar del mismo Josías, que Josías hizo lo bueno, pero ya sus hijos y su nieto hicieron ya lo malo. Eh, Todo este sistema de reinado había quedado ya obsoleto y anulado por los pecados de ellos. Así que este salmo es muy valioso, por lo cual, obviamente, por la importancia a lo mejor dentro de la tradición judía, se lo asignaron a Etán como un salmo profético. Ahora, tenemos aquí, por supuesto, la influencia judía, atención con esto. El judaísmo dicen que este salmo obviamente está hablando de que el Eterno ha pactado con David y que él va a mantener su reino como el sol y la luna y que no se va a olvidar de la descendencia de Abraham y Jacob y que están ellos
en reprensión, etcétera. Y entonces hablan del Hijo de David y que va a venir pronto en nuestros días y amén. Así siempre termina el judaísmo, hablando de que esperan, porque ahora están en el Galut, están en la diáspora, que la corona de David está tirada, pero que cuando venga el Hijo de David, entonces ya va a reinar y listo. Entonces los judíos, lamentablemente el judaísmo, se toman siempre de su condición. Estamos en el Galut, en la diáspora, y todo esto es lo que dice el Salmo, y hasta que venga el Hijo de David, y entonces va a reinar y ya se acabó. Nada que ver, nada, absolutamente nada que ver, porque aquí habla de que el Eterno anula el pacto con su siervo David, porque aunque le hizo grandes promesas, en este Salmo también claramente dice que esas grandes promesas tenían condiciones, y que si sus hijos violaban las condiciones, entonces no podía permanecer ese pacto con él y su descendencia. Así que este salmo en realidad tiene su contexto justo cuando los babilonios toman Jerusalén, destruyen Jerusalén, se llevan a su rey, tumban su corona y se van al exilio. Y el salmista al final pues es lo que él menciona, ¿no? Menciona hasta cuándo estarás airado para siempre. El salmo habla de la condición justo en el momento del exilio. Lo que vimos ayer en el libro de las Lamentaciones de Irmiyahu, ¿sí? Que ya está todo perdido, que ya las naciones hicieron como quisieron. Irmiyahu está diciendo, págales de la misma forma, venga tu venganza, hazles como a ellos. Pero antes que ocurra eso, Jerusalén y toda Judea y todos sus habitantes ya están exiliados, dispersos en el Galut, ¿sí? Y está todo perdido, ya no hay rey, su corona fue echado en tierra, su reino fue pisoteado. El Salmo 89 habla lo mismo, así que es muy importante este mensaje. Ahora, otra vez, obviamente, diferencia el judaísmo, que ellos dicen que no vino el Mesías y que están esperando en el futuro. Nada que ver, no se puede conectar, ¿sí? O también de otros, cada expresión nefasta, ignorante, manipulada, que interpreta el Salmo como si estaba hablando del hijo de David, del Mesías, imagínense nada más, como si este salmo fuera mesiánico, como si él fuera la figura número uno de este salmo, que los romanos lo pisotearon, que tiraron su corona, que quitaron su reino, que está humillado entre las naciones, y que, o sea, puras de esas que tú dices, ¿qué le pasan a esas personas? O sea, su doctrina efraimita y que va a regresar a reinar, pero ¿cómo si la escritura está diciendo que ya él es rey y el reino no es de este mundo y no es como el de las naciones? Y que todo el poder le ha sido dado a los cielos y la tierra, y que está reinando en los cielos, y que nosotros somos parte del reino, y que su reino está basado en que la presencia está en nosotros, en la obediencia de nosotros, etcétera. O sea, el Salmo en realidad lo que está diciendo es cómo es que llegó el Eterno a despreciar el reinado que ellos eligieron, ¿sí? Concordado con lo que dice Jeremías, que ellos abolieron el pacto por sus pecados, y concordado con lo que dice Jeremías de que el Eterno iba a hacer un nuevo pacto en su primer venida, ¿sí? Es el momento en el que tenía que esperar el pueblo de Israel para que el Eterno enviara el rey verdadero, que es el Mesías, y cuyo reino no tiene fin, y cuando venga solamente dice que va a tomar el reino para sí y para llevarlo a los cielos. Entonces, bueno, les digo que hay gente allá afuera de plano con una manipulación, con una perversión que no tiene nombre. Ajá. Obviamente este salmo tiene, yo podría decir, 3 partes. Una exaltación al Todopoderoso, ajá, más o menos hasta el verso 18 es la primera parte. Pero del verso 19 empieza a entrar en una sección en donde va a hablar de cuál fue su voluntad referente a Israel, sobre alguien que él iba
a enviar y a levantar como rey. Porque empieza a hablar finalmente de la profecía y de David. David, al cual dice la escritura que lo halló según su corazón, un corazón perfecto. A partir del 19 entonces, más o menos hasta el 37, se habla de toda la promesa de David, de quién fue, de qué hizo, de todo eso, pero también habla de las condiciones, ¿sí? De que aunque él prometió firmeza en su reino, permanencia en la edad, también puso condiciones. Y la última parte es del 38 en adelante, en donde dice que él desechó a su siervo, a su ungido. A ver, algo muy importante aquí, la palabra ungido. No crean que siempre cuando dice ungido, vamos a decir que es el Mesías, ¿verdad? El contexto claramente está hablando de David y sus descendientes. Y a todos sus descendientes los menciona igual como si estuviera hablando de David. David, tu ungido, lo desechaste, no a él, sino a sus descendientes por todos sus pecados. Entonces, del 38 en adelante, va a hablar de cómo ocurrió o lo que hizo el Eterno a consecuencia de que ellos rompieron el pacto. Va a decir, desechaste a tu siervo, lo menospreciaste a tu ungido, a David, estás enojado con él, y vean lo que dice en el 39, rompiste la alianza con tu siervo, rompiste el pacto con él. ¿Por qué? Pues por causa de Salomón, por causa de Roboam y Jeroboam, por causa de Acab y todos esos reyes, incluso llegando hasta la época de Manasés, ¿se acuerdan? Que dijo, es el colmo, por los pecados de Manasés, no importa lo que hizo después Josías, lo bueno que se portó, después de Manasés, Amón y después Josías, dice, no tiene perdón ya Jerusalén y la casa de Judá por los pecados de Manasés. Aunque ya hemos leído una y otra vez que vino Josías, hizo lo bueno, hizo todo lo bueno, lo que mejor podría hacer después de los pecados de su abuelo. El Eterno dijo, pero por los pecados de Manasés, no importa lo que haya hecho Josías, Judá será desechado. Jerusalén será el lugar que yo he elegido, que será desechado. Este salmo es muy importante, bueno, tiene un peso, un valor descriptivo en la historia, en la profecía, porque concuerda con Jeremías otra vez, cuando el Eterno dice a través de Jeremías a Israel que ellos desecharon el pacto, que ellos violaron el pacto y que quedaba nulo, por lo cual el Eterno iba a hacer un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. Y qué impresionante, porque todo esto se viene a resolver, es el nuevo pacto, en mi sangre. Y a partir de ahí vienen todas las cosas nuevas. Un ministro, un rey, y rey, ministro, juez, redentor, guía, pastor de Israel, cuyo reino no es como este mundo, cuyo cuerpo son los creyentes y santuario donde mora la presencia, y todo lo que hemos estudiado, la tienda de David que estaba caída, hizo que el Padre cumpliera su promesa de enviar su aliento, vino el nuevo pacto, vino la puerta a los de origen gentil, vino la transformación, etcétera, etcétera, y todo concuerda. Aquí no hay nada forzado, aquí no hay nada manipulatorio, ni que tribus perdidas, ni que nada de nada, todo concuerda en la historia, en la profecía, en los hechos y en la venida del Mesías, la primera venida del Mesías. Es que es eterno, ahí dice eterno, cuando también no saben que las palabras Olam, por la edad, está hablando del tiempo de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob hasta el Mesías. Pero bueno, vamos a ver en el Salmo, poco a poco, si bien el autor está exaltando al Eterno porque Él es fiel, porque sus misericordias son para siempre, que Él es perdonador. Lo que vimos ayer, Él es perdonador, Él es bueno, Él guarda el pacto, Él todo esto, sí, 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 amén. Pero si hay de por medio condiciones y los que pactan con Él las violan una y otra vez, el salmista dice, pues ni modo. Y sus hijos violaron el pacto, sus hijos le hicieron como quisieron, y la consecuencia ¿qué fue? Te olvidaste del pacto.
Número 1, Maskil, es un poema, es un salmo acompañado de cuerdas, pero instructivo. Viene una instrucción, una reprensión, viene algo que tenga que ver con la conducta, con el proceder. No es como un jalel que todo el tiempo es exaltación, bendición y gozo y alegría, ¿no? De Etán, y otra vez, Esrajita dice la versión, en hebreo es Ha Esrajim. Haciendo alusión a las cosas buenas del Eterno, sí. El salmista no va a ocultar nada, y aunque comience que le está cantando por sus favores, porque él es bueno, ¿sí? Va a llegar un momento en donde va a reconocer también que, bueno, él actúa con justicia. Y si los que pactaron no cumplieron, pues los va a desechar, ¿sí? Entonces, bueno, dice las bondades. Aquí viene la palabra Geset. Aunque dice Hasde Adonai Olam Ashira Ledor Vador Odia Emunateja Befim. Que es las bondades del Eterno Ashira, cantaré. Ashira, Ashira, la Adonai, como dice Shlomo. Kiga Olga. Dice perpetuamente, Ledor Vador. Vean, por ejemplo, aquí viene Ledor Vador, de generación en generación. Odia emunateja befi, que significa haré notoria tu fidelidad befi, con mi boca, cantaré, anunciaré. Dice en el 2, porque dije, la bondad será edificada para siempre, en los cielos mismos establecerás tu verdad. En los cielos mismos. Aquí hay algo muy importante, su verdad es inamovible, es eterna, es para siempre, está en los cielos. Vean la intención del salmista. Tu bondad yo voy a cantar siempre. A ver, el salmista es de la época de la reprensión del Eterno a el linaje de David, en donde ya están bajo el imperio babilónico, Jerusalén está siendo destruida, Judá está siendo llevada al exilio, el reino del norte y del sur en general están en dificultades, y el salmista está pensando en las profecías, en las promesas, en lo bueno y lo eterno hacia el futuro, en que Él es perdonador, sí, y comienza cantando por sus bondades, que son de generación en generación, ¿sí? Y que su fidelidad siempre estará en su boca. Él es fiel. Entiendan que es como un halago, ¿sí? Es como un halago, como decir, tú eres bueno, tus promesas son buenas para nosotros. A ver, ¿qué pasaría si uno está en dificultades? Uno está pasando en dificultades, pues uno va a ser propicio, número uno, a recordar la bondad del Eterno. Tú eres bueno, Padre, tú eres perdonador, mira mi condición. O sea, el ser humano en realidad va por sus intereses. En realidad el ser humano suele ser lambiscón, como dicen, barbero. Entonces, bueno, no es que esté mal, en este caso el salmista obviamente está reconociendo que el Eterno es bueno. Y no se queda nada más en eso, como las oraciones vanas de que, oh Señor, tú eres bueno, tú dijiste, tú prometiste, tu palabra dice, y así dice, y lo vas a cumplir, amén y ya. No, aquí sí lo va a reconocer, le va a decir lo bueno que es, etcétera, lo que hizo en el pasado con David, etcétera, pero también va a decir, pero bueno, pero también tú dijiste que si desobedecían, los ibas a cortar, y te ibas a olvidar de tus siervos, de David, de todos sus hijos, y listo, y así pasó. Entonces el salmista está tomando todas las partes. Por eso se convierte en un salmo muy largo, ¿sí? Porque empieza a decir, tú hiciste algo con David, aunque también David hizo algo en contra de ti, o sus hijos en contra de ti. Entonces va a ir poco a poco tratando de moderar, no irse directamente. Esto es como gen, ¿se acuerdan? Favor. Esto no es pura bondad, pura bondad, pura bondad. Ni tampoco es puro rigor, puro rigor, puro rigor. Como ayer, Lamentaciones, pues es hablar pues de todo el juicio que cayó sobre Jerusalén, ¿no? Entonces, bueno, dice, Ki amarti olam chesed yivane shamaim tachin emunateja bachem.
Porque dije, por siempre la bondad, aquí pone primero misericordia, pero acuérdense, Gesed, Disquia Marti Olam Gesed, porque dije, por siempre, Leolam, por la edad, la bondad será edificada para siempre en los cielos mismos, en los cielos establecerás tu verdad. ¿Cuál es tu verdad? Aquí va a empezar a mencionar a David, pero también tenemos que reconocer que una vez pasado estos episodios, él dijo que iba a enviar a su amado, y eso también fue establecido en los cielos como verdad. Y aquí viene, dice, hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, confirmaré tu linaje para siempre y edificaré tu trono de generación en generación. Fíjense, aquí en hebreo dice karati verit. Aquí es lo que es verit, es como cuando decimos verit hadashah o brit hadashah, pacto renovado. Aquí está la palabra brit, pacto. Entonces dice karati verit, establecí pacto, y luego dice libhiri, ¿qué dice acá? Nishbati le David Avdi, que es libhiri, con mi ungido, dice, establecí pacto con mi ungido, juré a David, le David Abdi, mi siervo, mi sirviente. Aquí el salmista rápidamente, después de que dice que voy a cantar tu bondad, tus favores, porque es para siempre, por la edad, y está escrito en los cielos, dice, los cielos confesarán tus maravillas, oh Eterno, y también tu fidelidad en la congregación de los santos. Porque ¿quién entre los cielos puede compararse al Eterno? ¿Quién entre los seres divinos se asemeja al Eterno? Elohim terrible en el consejo de los santos, temido por todos los que están en su alrededor. Oh Eterno Elohim Sebaot, ¿quién como tú, poderoso Eterno? Tu fidelidad te rodea, tú dominas la soberbia del mar cuando se encrespan sus olas, tú las sosiegas. Como a herido de muerte tú quebraste a Rahab, hablando de David. Con tu brazo fuerte esparciste tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú los fundaste, el norte y el sur, tú los creaste. El Tabor y el Hermón se regocijan en tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. El favor y la verdad van delante de tu rostro. Dichoso el pueblo que conoce la teruá. Aquí es el famoso texto donde viene el sonido de la teruá, ¿verdad? De la alarma, del shofar. 15. Ashrei Ha'am Yodeh Teruá Adonai. Dichoso el pueblo que conoce la teruá de júbilo, Adonai. Andarán a la luz de tu rostro, oh Eterno. En tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia serán enaltecidos, porque tú eres el esplendor de su potencia y por tu buena voluntad exaltarás nuestro poderío. Exaltarás nuestro poderío. Fíjense lo que está haciendo el salmista, ¿eh? Pues del Eterno es nuestro escudo, el Eterno nuestro escudo, del Santo de Israel nuestro Rey. Me voy a detener hasta aquí, como les dije hace rato en la primera parte. Si ustedes se dan cuenta, obviamente viene el salmista a reconocer todos los atributos del Eterno. Aquí, por un lapso pronto, dijo a David, hice pacto con mi escogido. Juré a David, mi siervo, diciendo, confirmaré tu linaje para siempre y edificaré tu trono de generación en generación. Este verso 3 que ya leímos y que ahorita lo estoy retomando otra vez, dice que estableció un pacto con David su ungido, juró a David su siervo, ¿sí? Y dice en el 4, Ad Olam Achin Sareja,
por la edad. Dice, estableceré un pacto con David mi ungido por la edad. Y luego dice, en su descendencia, confirmaré tu linaje para siempre y edificaré tu trono de generación en generación. En hebreo dice, at olam, por la edad estableceré tu descendencia, sareja, tu linaje, uvaniti ledor vador, y edificaré, construiré o edificaré generación a generación, kisha, tú, dice kisajá, tu trono. Y luego viene este sela, que es un interludio, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que quiero decir cuando estoy retomando del 18 en estos versos? Que el salmista, evidentemente, no quita el dedo del renglón, que el Eterno hizo un pacto con David, de que él sería rey, de que no faltaría en su trono un descendiente que gobernara, que reinara sobre Israel, que lo mantuviera unido, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Número uno, el judaísmo se basa en parte de este salmo, obviamente porque el salmista está diciendo que el Eterno es bondadoso, por siempre, por generación, su misericordia, su verdad en los cielos está plasmada, no se puede cambiar, quién es poderoso como Él, etcétera. Y entre todos estos atributos y reconocimiento y entendimiento y demás, dice el salmista que él eligió a David, que juró con David, confirmó con su linaje por la edad. Ahora, aquí importante dice at olam, hasta la edad. Acuérdense que no dice kedem, eternidad, no dice algo perpetuo, sino que siempre cuando estamos hablando de olam, está hablando de el tiempo específico para Abraham y su descendencia hasta que llegara el Mesías. Y esto no lo digo yo, esto lo dice el judaísmo. El judaísmo reconoce que la palabra olam tiene que ver con un periodo de tiempo profético. Y en este caso, también tenemos que reconocer que el salmista, que está siendo inspirado, está reconociendo en el texto que es por esa edad. Y que iba a edificar su trono, ledor vador, de generación en generación. El poder que hizo, como castigó a Egipto, a sus enemigos, cuando los sacó de Egipto, como tronó los caballos de Faraón, qué alegría el pueblo que sabe el sonido de la teruá, tocar el shofar, etcétera. Todo eso es muy bello. Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte que es del verso 19 en adelante. Y en el verso 19 dice, antiguamente hablaste en visión a tus santos. Es decir, el salmista estaba hablando de todo lo que se dijo de David desde antaño. Dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a uno escogido de entre el pueblo. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción, es decir, con el aceite de la unción. De hecho, en hebreo, si no me equivoco, dice, hablaste con aceite consagrado, lo ungí. Dice, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. En hebreo dice, matzati David, avid beshemen kodshi meshachtiv, que es hallé a David mi siervo, Avid mi siervo, y con aceite consagrado lo ungí. Aunque aquí dice con aceite de la santa unción. Es decir, lo eligió, lo ungió y lo hizo especial. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. El enemigo no podrá hacer reclamos sobre él, ni el maligno lo va a quebrar. Porque yo aplastaré a sus adversarios delante de él y heriré a los que lo aborrecen. Mi fidelidad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Pondré asimismo su mano sobre el mar y los ríos sobre su diestra, hablando de las naciones y de los pueblos. Acuérdense que el mar y los ríos tienen que ver con pueblos y gentes.
Él clamará a mí, tú eres mi Padre, mi poderoso y la roca de mi salvación. Yo también lo constituiré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi favor y mi pacto con él será firme. Si ustedes se fijan, pues cualquiera puede decir, este parece como un salmo mesiánico, ¿verdad? Aunque está hablando de David, que él ungió, eso fue cuando fue Samuel, y se acuerdan que llevaba Samuel en un cuerno el aceite y lo derramó sobre él, y lo ungió entre los hijos de Ishai, y se dieron cuenta que él era el ungido, que era el próximo rey. Y de antaño ya se había hablado de él. ¿Se acuerdan cuándo se habló de él? A ver, voy a hacer una pregunta, que por cierto el judaísmo la torció y se la adjudicó justamente a Bar Kokhba, y le llamó Bar Kokhba, el hijo de la estrella. ¿Quién profetizó de antaño, cuando el pueblo de Israel todavía andaba en el desierto, que saldría alguien que acabaría con sus enemigos, que tomaría al Eterno como Padre, que, como dice aquí, la mano del Eterno estaría con él, su brazo estaría fortalecido, el enemigo no podría reclamar por su vida, ¿vean? El enemigo no podrá hacer reclamo sobre él, ni el maligno lo quebrantará. Dice, porque yo aplastaré a sus enemigos delante de él, heriré a los que lo aborrecen. ¿Se acuerdan quién dio una profecía en el pasado? Que se hablaba de este que iba a salir de Judá. A que responda cuándo fue profetizado David como este caudillo valeroso, que el Eterno no lo iba a dejar en manos de sus enemigos, que iba a vencer, que iba a destruir a sus enemigos. Incluso habían expresiones muy fuertes, Dice que lamerá la sangre de sus enemigos, etc. Fue Balaam, nada más y nada menos. Lo veré, pero no ahora. Lo contemplaré, pero no de cerca. Surgirá una estrella de Jacob. Y de Israel se levantará un cetro, un rey, que aplastará las sienes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Set. Ahí está, así es. Balaam, nada más y nada menos. Fíjense, un vidente pagano, que el Eterno lo hizo profetizar y en vez de maldecir a Israel, lo bendijo. Esas palabras están interpretadas por el salmista cuando se habla de que se habló en el pasado de David. Pondré asimismo su mano sobre el mar, o sea, sobre las naciones y sobre los pueblos. Él clamará a mí, tú eres mi Padre, mi poderoso y la roca de mi salvación. Yo también lo constituiré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Y lo fue. Para siempre, otra vez, por la edad le conservaré mi favor y mi pacto con él será firme. ¿Cierto o no es cierto? Hizo pacto firme con David. Y cuando viene Salomón, ¿qué ocurrió? Ahorita a ver si alguien pone el pacto cuando consagra el templo. Ahorita vamos a ese texto. Pero voy todavía más adelante, vean. 29. Así estableceré su linaje por la edad. Acuérdense esto. Sigue hablando de David porque habla de sus enemigos terrenales, de la lucha, y aquí habla de un linaje. Estableceré su linaje, su descendencia por la edad, y su trono como los días de los cielos. ¿Se dan cuenta que está hablando de David? Está hablando de que con él hizo pacto, con él le dijo será firme, no faltará un heredero, un descendiente, y listo, le dio a Salomón, lo entronó, lo hizo rey magnífico, él levantó el templo, etc. Pero ¿qué dice de Salomón? ¿Alguien recuerda? A ver si alguien pone el texto en donde dice que el Eterno se le apareció a Salomón y ¿qué le dijo? Si anduvieres en los pasos de mi siervo David, tu padre, entonces, es más, vamos a buscarlo. Este ya va a estar en la época de los reyes, capítulo 8. Luego Salomón plantó ante el altar eterno frente a toda la asamblea de Israel, extendió sus manos a los cielos y dijo, oh Eterno, Elohim de Israel, no hay poderoso como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, tú guardarás el pacto. Vean lo que está diciendo el salmista y lo que está diciendo Salomón. Tú guardarás el pacto y el favor para con tus siervos,
que andan delante de ti con todo su corazón. Tú has cumplido lo que prometiste a tu siervo David, mi padre. Está diciendo Salomón. Con tu boca lo hablaste y con tu mano lo has cumplido como en este día. Ahora pues, oh eterno Elohim de Israel, cumple con tu siervo David, mi padre, lo que tú le prometiste, diciendo: no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos, ¿qué? Guarden su camino para andar delante de mí como tú has andado delante de mí. Ándale. Ahora pues, oh Elohim de Israel, ruego te sea confirmada tu palabra que hablaste a tu siervo David, mi padre, aunque en verdad Elohim habita en la tierra, he aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Y bueno, aquí viene todo esto en donde él mismo, Salomón, dice que con tal de que guarden el pacto, ¿sí? Segundo libro de las Crónicas, capítulo 7. Ahora vamos al segundo libro de las Crónicas, cuando ya se habla de lo que pasó en el verso que pusieron aquí, 18, ¿verdad? Salomón terminó la casa, etcétera. La famosa frase: si mi pueblo se humilla, sobre el cual es invocado mi nombre, y lloran y vocía, eso lo repiten como merolicos, ¿verdad? Porque, ay, es que ahí está, si se humilla, si no. ¿Qué es humillarse? Humillarse es reconocer su pecado, su transgresión y volverse a él. Pero si no, ahí va, verso 17, ¿verdad? Segundo libro de Samuel 7:12, también: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Segundo libro de Samuel 7:2. Aquí se habla de Salomón. En primera instancia y directamente se habla de Salomón. Pero vean, voy a leer desde aquí. Segundo libro de las Crónicas 7:17. En cuanto a ti, ya le está diciendo a Salomón, porque a David le dijo: voy a levantar de tus entrañas, de tus muslos, uno que se siente en tu trono. Y él tiene que guardar el pacto. Y aquí va, ahora aquí ya está Salomón y dice: en cuanto a ti, si andas delante de mí, le dice el Eterno a Salomón, como anduvo David tu padre, y haces conforme a todo lo que te he mandado, y guardas mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre, diciendo: no te va a faltar varón que gobierne sobre Israel. Pero si ustedes se apartan, vean que no le dice si tú, Salomón, sino ustedes, todos los descendientes de David. Yo pacté con David, dice, yo pacté con David y soy fiel con él. Pero si ustedes se apartan y abandonan mis estatutos y mis mandamientos que he puesto ante ustedes, y van y sirven a otros dioses y se postran ante ellos, entonces los arrancaré de sobre mi tierra que les he dado, y esta casa que he santificado para mi nombre, la echaré de mi presencia y la pondré por refrán y escarnio entre todas las naciones. Esto es lo que ya vimos en el libro de los Lamentos de Jeremías. Esta casa que es tan excelsa vendrá a ser de asombro a todo el que pase, de modo que dirá: ¿por qué el Eterno ha hecho así a esta casa y a esta tierra y a esta casa? Y responderán: porque abandonaron al Eterno Elohim de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se aferraron a otros dioses y se postraron ante ellos y les sirvieron. Por eso ha traído sobre ellos todo este mal. Más claro ni el agua cristalina. Voy a regresar al Salmo 89 porque vamos a entrar en la etapa en donde sí, el Eterno es bondadoso, sí, Él permanece fiel, Él escribe su verdad en los cielos, Él se manifiesta desde los cielos, Él es bueno, etcétera. Pero cuando llega el momento que sus hijos, primero Salomón se da a los ídolos, es un idólatra, se convierte abominable, sacrifica a sus hijos a los dioses ajenos, se casa con un montón de esposas paganas, todas traen sus cultos, etcétera. Todavía le perdona a Salomón no llevar la calamidad en sus días. Le dice: nada más por David, mi siervo, no voy a romper el pacto en tus días, lo voy a hacer en los días de tu hijo Roboam. Pero la consecuencia fue el reino dividido. Bueno, voy a seguir leyendo. Verso 30. Si sus hijos abandonan mi ley, es decir, mi Torah, porque
acuérdense que hijos, im, dice im yazvu vanaf torati. Aquí viene la palabra Torah, para que vean que la palabra Torah tiene peso todo el tiempo, hasta el día de hoy, instrucción, mandamientos, porque hay muchos sistemas religiosos que no tienen Torah, o sea que están igual que los hijos de David, que violaron el pacto. Entonces dice, si sus hijos abandonan mi Torah y no andan en mis ordenanzas, si profanan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, entonces visitaré con vara su transgresión y con azotes su iniquidad. Pero no quitaré de él mi misericordia, ni faltaré a mi fidelidad, dice el Eterno. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que salió de mis labios. Una vez juré por mi santidad, y no mentiré a David. Su linaje será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Será establecido para siempre como la luna, testigo fiel en el firmamento. Vean, si sus hijos aún así se olvidaran de su pacto. ¿Y qué ocurrió? Fue Salomón, luego Roboam, igual Jeroboam, aunque no era de su linaje, y así. Y vean en el 38, pero ahora tú desechas a tu siervo y menosprecias a tu ungido, te has enojado con él. Aquí dice dos cosas. Juró en su santidad que iba a permanecer su palabra, su pacto, su linaje será para siempre, y su trono como el sol y la luna que están ahí inamovibles. Pero por otro lado dice, pero ahora tú has desechado a tu siervo y menospreciaste a tu ungido, te has enojado con él. Y no solo eso, ¿qué más dice? Rompiste la alianza, rompiste el pacto con tu siervo, has derribado su corona por tierra. Entonces la pregunta es, a ver, el Eterno dijo, por siempre estará, habrá descendencia, yo no he mentido a David, lo voy a cumplir a David, pero por otro lado dice que finalmente lo desechó, menospreció a su ungido, se enojó con él, obviamente no con David, está hablando de su descendencia hasta la época de Josías y sus hijas, los hijos de Josías, y dice, y rompiste la alianza. Y aquí vemos dos cosas. Número uno, ciertamente el Eterno desechó los reyes descendientes de David. Porque cuando llega el juicio, viene la vara, que dice aquí, viene la vara de corrección por la transgresión, viene el azote, y son llevados al exilio, son purificados, y dice que viene un descendiente de Jeconías, por medio de Salatiel, es Zorobabel, pero ya no vuelve a ser rey. Ya no vuelve a ser rey. Solamente es un gobernador. Y después de él ya no hay descendiente. Los grandes ministros son los que son los tutores. Hasta que viene la dinastía herodiana. Estos son idumeos. Ya no hay rey de Israel. ¿Dónde está el rey de Israel? Pero por otro lado, esa alianza que hizo el Eterno entonces quedaría ahí escondida para que si llegara alguien reconocido como el descendiente de David, que obviamente es el Mesías, pero que es enviado del cielo, para cumplir eso que dijo, no faltará un rey, que obviamente ya no está dentro de este salmo. En este salmo solamente está David, Salomón y el resto de sus hijos, hasta el exilio babilónico. Esto es muy importante. Voy a seguir leyendo. Dice, has desportillado todos sus vallados y convertido en ruinas sus fortalezas. Todos los que pasan de camino los saquean, ha venido a ser oprobio para sus vecinos. Has hecho exaltar la diestra de sus adversarios, has hecho alegrar a todos sus enemigos. Has hecho embotar el filo de su espada y que no esté firme en la batalla. Has hecho cesar su esplendor o su majestad y has hecho su trono y has echado su trono por tierra. Has hecho que los días de su juventud se acorten y sean cubiertos de ignominia. ¿Qué les parece?
Aquí viene la consecuencia de las malas decisiones, de la transgresión, del pecado. Lo que justamente por eso ayer les dije, ¿qué estamos viendo aquí? Dos cosas. Tú prometiste a David tu siervo, le dijiste que para siempre, que no faltaría, etcétera, etcétera. Tú eres bueno, tú escribiste esto en los cielos, tú no le mentiste a David, pero sus hijos quebrantaron el pacto. Pero ellos se entregaron a los ídolos, pero ellos se desviaron. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Tú has desechado a tu siervo. Aquí está, del 38 al 45. Tú lo has desechado, lo menospreciaste a tu ungido, es decir, a la descendencia de David. Aunque se está refiriendo a David, es muy importante esto. No está David ahí. Esta ya es la época cuando ya no hay rey de Israel, ya vinieron los caldeos, ya destruyeron la ciudad, ya echaron a tierra toda su ciudad, rompieron el reino, tiraron su corona a tierra. Aquí está diciendo, el Eterno ha desechado a su siervo, ya menospreció a su ungido. Otra vez se está refiriendo a su linaje, pero hablando de lo que hizo con David. Estás enojado con él, rompiste el pacto con tu siervo, lo derribaste su corona por tierra, has desportillado todos sus vallados y los has convertido en ruinas sus fortalezas. Ya no queda nada. Si fueran otras las condiciones, o si el Eterno fuera injusto, o si se le diera la credibilidad a los judíos, por ejemplo, al judaísmo, al Talmud, pues esto no hubiera ocurrido. Simplemente el Eterno hubiera dicho, a mí no me importa, son mis juniors, hagan lo que hagan, yo los perdono. Y hubiera rey desde siempre, hasta el día de hoy. Ahí estuviera un rey. Una especie como de nepotismo, ¿verdad? Bueno, pues él tiene un hijo, él lo pone aquí, él lo pone allá, es influyente. Pues ahora sí que nadie haga nada, todos nos conformamos. Y es lo que quiere el judaísmo. El judaísmo se sienten como que somos los hijos del divino y va a hacer su voluntad y nos va a poner como poderosos en la tierra. Y por eso está el sionismo enfermizo. ¿Sí? Que quieren apoderarse del mundo, que quieren hacer con las naciones lo que se les da su regalada gana, porque se sienten los divinos, se sienten los juniors, y no importa si transgredan, no importa si no obedezcan, si no guarden nada, si coman puerco, si celebren Navidad, si lo que sea, no les importa. Ellos dicen que son como juniors, y que si le prometió a David que un día le va a dar un rey, y que ahí sigue el sol y la luna, pues va a levantarse un rey, a su forma y como ellos quieran. Pero esta es demasiada osadía, esto es muy arrogante, es demasiado soberbio. Esto no es la voluntad del Eterno. La voluntad del Eterno está en las condiciones. Pero si desechan, si no andan conforme a mis mandamientos, entonces yo los voy a desechar. Y por eso Jeremías es muy importante, porque el Eterno a través de Jeremías dice, por cuanto Israel desechó el pacto, lo violó, dice, yo haré un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. Si no hubiera este inciso en la profecía de que él haría un nuevo pacto, entonces ni tomarlo en cuenta y decir, ¿sabes qué? El pacto ahí sigue, sean lo que sean como sean, digan lo que digan, vivan como vivan, mientras no hay un inciso de un nuevo pacto, que el Eterno iba a hacer algo nuevo, pues nos aguantamos todos y aguantamos su carácter, su conducta y lo que hagan. Pero como vemos un proceso en la historia y en la profecía de que ellos violaron el pacto y que aunque el Eterno pactó con David, pero puso condiciones y como no las cumplieron, entonces el Eterno mismo dice, ¿sabes qué? Ustedes quebrantaron el pacto, entonces voy a hacer algo nuevo. Y ya cuando vemos algo nuevo y otras condiciones y vemos al Mesías que viene haciendo todo esto, pues decimos, esa es la voluntad del Eterno. No podemos darle ningún crédito al Talmud, al judaísmo, a los rabinos. Y es algo que hemos estudiado una y otra vez, Jeremías 31-32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Elohim. Es muy claro. Dice entonces, desechaste, te airaste, menospreciaste, rompiste la alianza, derribaste su corona, convertiste en ruina sus fortalezas, todos se burlan. Estamos hablando de la época del asedio babilónico. A su diestra has levantado a sus adversarios, sus enemigos, que se alegren todos sus enemigos,
su espada la has embotado, dice. Cesó su esplendor y su majestad, su trono lo tiraste por tierra. Los días de su juventud se acorten y sea cubierto de ignominia. Verso 46, para entrar en la última parte. El salmista, acuérdense, está en la época del exilio babilónico, han estado pasando años, todo es un caos, todo es pérdida. Obviamente el salmista está tratando de hacer reconsiderar al Eterno, por decirlo de alguna manera, por las preguntas. ¿Hasta cuándo, oh Eterno, te vas a esconder para siempre? ¿Hasta cuándo arderá tu ira como el fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo, has creado en vano a todos los hijos del hombre. ¿Qué hombre vivirá sin ver la muerte? ¿Quién podrá librar su alma de la guerra del Sheol, de la muerte o de la tumba? Oh Adonai, ¿dónde están tus antiguos favores que en tu fidelidad juraste a David? Acuérdate, oh Adonai, del oprobio de tus siervos, oprobio que llevo en mi seno de parte de todos los muchos pueblos. El salmista obviamente nos está expresando que su tiempo es corto, que él no sabe si va a alcanzar a ver las promesas que se le hicieron a David, mientras lo que está diciendo, todo ya está perdido, todo es un caos, es una calamidad. ¿Quién va a poder librar su alma? Dice, con el pleito en el Sheol. ¿Qué hombre vivirá sin ver la muerte? El salmista está tratando de decir que sea pronto. Ahora sí que como dicen los judíos, ¿verdad? Que sea pronto y en nuestros días. Bueno, para ellos han pasado 2600 años y no hay nada. ¿Por qué? Porque el Mesías ya vino, ¿verdad? Y los propósitos del Eterno son diferentes al talmudismo. Pero el salmista pues tiene como que este doble sentimiento, ¿no? Tú ya tronaste todo con David y sus hijos, ya echaste su corona a tierra, su reino lo rompiste. ¿Hasta cuándo vas a estar enojado? ¿Hasta cuándo vas a estar airado? Obviamente, los que vivieron esa generación ya no vivieron para contarlo después. Imagínense, hasta que vino el imperio medo-persa, ¿no? Supongamos que el salmista a la hora del exilio tenía, ¿cuánto les gustan años? Por muy joven, 40 años, ¿sí? 30, 40, hasta 50. De aquí que pasaba todo el exilio, supongamos que lleva 10 años en el exilio, otros 60 años, pues tendría que llegar a 100 años o 120 para ver el retorno. Pero él, como muchos otros, decían, ¿hasta cuándo? ¿Será para siempre? ¿Podré ver yo todo eso? Acuérdate de nuestro oprobio, ¿sí? Acuérdate de tus siervos. Obviamente aquí viene esta expresión que por otro lado el Eterno en Jeremías, no sé si ustedes se acuerdan que hemos hablado de dos grupos en Israel, los rebeldes que se merecían el oprobio y los kedoshim, los consagrados, que aunque no se lo merecían, vivieron el oprobio, ¿sí? Sufrieron y padecieron, ¿sí? Las dificultades. Es decir, muchos santos, como Daniel, por ejemplo, ¿no? Como dicen por ahí el dicho, ni la debe ni la teme, pero le tocó. Entonces, en este caso, a lo mejor este salmista, pues era uno de ellos, ¿no? Que por más que se esforzó, por más que se consagró, que obedecía, pues ahí le tocó el exilio también. Le tocó los padecimientos. Y obviamente él sí tenía como, podríamos decir, no autoridad, pero sí tenía la oportunidad de poder decir al Eterno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estará tu oprobio sobre mí? Como diciendo, bueno, yo no tengo que pagar todo esto. Fueron ellos los que pecaron. Fueron ellos los que transgredieron. Fue el rey, fueron los príncipes. Yo no, yo estaba en tu santuario, yo estaba sirviéndote. Y entonces tienen como un poco la permisiva de decir o de preguntar al Eterno, acuérdate de nosotros, acuérdate de nuestro sufrimiento. Y añade también esta parte, acuérdate de que tus enemigos han afrentado, oh Eterno, han afrentado las pisadas de tu ungido. Ahora aquí viene otra parte, en el 51, el judaísmo dice
que todos los enemigos, todos estos 2000 años, los romanos y demás, el judaísmo dice que han estado atrasando y burlando las pisadas del Mesías, o sea que el Mesías arribe, pero está fuera de contexto. El Salmo está diciendo, acuérdate de que tus enemigos han afrentado, oh Eterno, han afrentado las pisadas de tu ungido. Es decir, acuérdate que ellos se han burlado de David y su descendencia. ¿Sí? Porque cuando dice ungido, otra vez el contexto está hablando de David y sus hijos. No tiene nada que ver con el Mesías, aquí no tiene nada que ver con eso. No es un salmo mesiánico de ese corte. ¿Sí? Es un salmo que tiene que ver con un contexto de dolor por los pecados de los hijos o de los descendientes de David. Entonces por eso dice, acuérdate de que tus enemigos han afrentado, oh Eterno, han afrentado las pisadas de tu ungido, ¿sí? Su proceder, su vida, y otra vez, de todos los descendientes de David. Por un lado, la integridad para decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué tengo que sufrir tanto? ¿Hasta cuándo te vas a acordar de nuestras calamidades, ¿verdad? Y bueno, al final el salmista cierra con, bendito sea el Eterno por siempre. Amén y amén. El salmista cuando pregunta hasta cuándo no es a forma de queja, él es íntegro y solamente es a forma de dolor, ¿verdad? ¿Hasta cuándo sufriré? ¿Hasta cuándo padeceré todo esto? No habrá para nosotros consuelo, no habrá para nosotros ser librados. Estaban padeciendo, ¿no? Por eso al final él dice, Baruch Adonai Leolam, amén ve amén. Bueno, como lo he dicho siempre, esta palabra amén es bíblica totalmente, está desde la Torá hasta Apocalipsis. Y bueno, obviamente pues el salmista está combinando, bendito sea el Eterno por siempre. Así sea, así sea. La expresión tiene que ver, así es su fidelidad, para siempre es bendito. Bueno, el salmista entonces no tiene reclamos necesariamente, sino incógnitas. Dolor, ¿sí? Y bueno, como les dije, es muy importante mencionar otra vez esta parte. Me voy a quedar con esta parte en donde él dice que no se iba a olvidar de David, que juró en santidad, que no le iba a mentir a David. Ahora, ¿el Eterno es mentiroso? Pues claro que no es mentiroso. Y si juró a David establecer su descendencia para siempre, ¿lo iba a hacer? Claro que lo iba a hacer. Claro, para siempre. Aquí dice, su trono como el sol, establecido como la luna para siempre, sí. Pero, otra vez, el gran pero había condiciones. El Eterno no es un Elohim de confusión, no es un alcahuete, no tiene un junior favorito, preferido, que le dé rienda suelta y que no importa lo que haga, le va a seguir dando tiempo y espacio. El Eterno es fiel, el Eterno es seguridad, fidelidad, certeza, santidad. Y si Él dice, te voy a bendecir para siempre, te voy a bendecir, y a tus hijos, pero si tus hijos se desobedecen, entonces se acabó. Este salmo nos está diciendo tal cual, porque desechaste a tu siervo, lo menospreciaste, te aireaste con él, rompiste su alianza, derribaste su corona, tumbaste su reino. No hay de otra. Bueno, ¿cuál es la enseñanza para nosotros? El que permanece hasta el fin, ese será salvo. No dijo, ya llegó la doctrina de la gracia, de la predestinación, ya ustedes ya son salvos, siempre salvos, ya no tienen nada que hacer, ya la hicieron, ya está ahí, listo, ya se acabó. No, él dijo es que el que permanece hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué dijeron los emisarios? ¿Qué dice Shaul de Tarso a los romanos? Dice, si no perdonó al olivo, ¿cuánto más te va a perdonar a ti? Si una vez que has escuchado, desobedeces, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y así en todas las cartas, ahorita nos podríamos a poner a enlistar textos en donde todo el tiempo habla de que el que no permanece será cortado, el que no cumple, etcétera, ¿verdad? El que es injusto
el que es impuro, por sus frutos, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Así que la enseñanza para nosotros es la misma. Si ya estamos en el nuevo pacto, en el Mesías, permanezcamos en él, porque el que no permanece es más que muchos están procurando entrar y no podrán. ¿Se acuerdan? Dice, entren por la puerta angosta, por la puerta estrecha, porque muchos procuran y no pueden. Así que no es procurar, es entrar. Esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán y no podrán. Así que igual el nuevo pacto está ahí, pero el que pisoteare la sangre del pacto y abuse de la gracia, dice, no queda más que un horrendo juicio de fuego contra los adversarios. Bueno, es muy claro que no se trata de consentidos, de elegidos, de privilegiados, ¿verdad? Se trata de que todos los demás continuemos con el legado de obediencia para tener la promesa eterna.